muchas gracias por todo. Yo estaría más conforme y contento escuchando que hablando. Pero en fin, agradezco a todos ustedes la generosidad también de que hayan venido aquí. No he escrito la conferencia en forma de un discurso continuado en el cual no me comunique. Lo que he hecho es copiar unos textos básicos de Ortega, comentarlos y abrirnos luego a la posible discusión. Ortega estudió en Leipzig y Berlín en el semestre de primavera de 1905 y luego primavera de 1906 en Berlín. Pero a partir del semestre de invierno, que se llama allí, de 1906 y el de verano de 1907, estudió en Marburgo con los famosos neokantianos Hermann Cohen y Paul Nator. Él vuelve a Madrid en 1907, pero incluso entonces mencionaba la posibilidad de incluso hacer oposiciones a una cátedra de latín. No, su vocación filosófica no estaba decidida entonces plenamente. En 1910 se convocan las oposiciones a metafísica, que había quedado vacante por la muerte de don Nicolás Salmerón, pero había muerto en 1908, estuvo durante algunos años, y allí Ortega se presentó teniendo como contrincante a un filósofo respetable, don Eloy Luis André, que terminó de catedrático del Instituto de Orense y entonces era catedrático del Instituto de Toledo. Eloy Luis André, autor de La cultura alemana, La mentalidad alemana, libros que había publicado ya entonces y por ejemplo fue el traductor al español de Rudolf Eucken, que ganó el Premio Nobel de Literatura en 1908. Así que Eloy Luis André, y luego compuso una ética española, etc. La profesora Sánchez G. ha mencionado que yo he escrito un libro sobre el alma de España, pero alma de España está puesto entre comillas porque no es mi discurso, al contrario, es una crítica del discurso del 98, por el cual una figura también tan respetable como Elías Díaz, habla de que en el fondo, por ejemplo, Unamuno es un ultraconservador y tal, y es que el concepto de alma o espíritu nacional que servía entonces como discurso general de la generación del 98 realmente no es un discurso demasiado vago. El yo colectivo en realidad no existe, cada uno tiene su estilo, cada uno tiene su proyecto, y eso es lo que hago en mi libro, denunciar ese tipo de discurso. Pues bien, Ortega vuelve de Marburgo en 1907 e inmediatamente escribe un artículo que se llama Sobre los estudios clásicos. Leo: fue preciso que llegara la claridad de Grecia para que los nervios del antropoide alcanzaran vibraciones científicas y vibraciones éticas, en suma, vibraciones humanas. Dejo para unas disputas que estoy componiendo contra la desviación africanista inaugurada por nuestro moravito don Miguel de Unamuno, la comprobación de este aserto mío, que el hombre nació en Grecia y le ayudó a bien nacer, usando de las artes de su madre, la partera, el vagabundo y equívoco Sócrates. Eso es la tesis típicamente defendida por el neocantismo, cuyos modelos eran cuatro: Platón, Galileo, Leibniz y Kant. Platón, Galileo, Leibniz y Kant. No, perdón, Platón, Descartes, Leibniz y Kant. Pues bien, Platón, discípulo de Sócrates, es el que sigue el modelo de
de humanización de la bestia, del antropoide. El joven Ortega acaba de llegar de Marburg con el mensaje de que el problema de España es un problema de cultura, y cultura es ciencia, ética y estética. Desde luego son los 3 libros del sistema de filosofía de Hermann Cohen: ética del conocimiento, lógica del conocimiento puro, ética de la voluntad pura y estética del sentimiento puro. Ciencia, ética y estética son componen la cultura. De hecho, incluso en párrafos que parecen simplemente literarios, inocentes, Ortega introduce este sistema de Cohen. Dice: hoy nos gloriamos de que podemos ir a Soria de manera mucho más rápida que nuestros abuelos. El problema es si vamos a Soria a hacer algo más exacto, más bueno o más bello que nuestros abuelos. Es decir, ciencia, ética y estética. En términos generales, el conocimiento no es el conjunto de ideas que se pueden adquirir de una manera espontánea. Estoy resumiendo a Cohen. Por ejemplo, en una conferencia que pueda decirnos algo nuevo. El conocimiento es el conjunto de ideas organizado en un sistema. En términos generales, el conocimiento debe ser despliegue de realidad y de la manera más ordenada posible. Ahora bien, la ciencia que funde realidad y lógica es la física matemática. Esta ciencia se convierte, por tanto, en el modelo de todo conocimiento. De ahí que cuando el joven Ortega habla de ciencia, se refiere a la física matemática como modelo. Por eso, refiriéndose a Menéndez Pelayo, una vez dice: Menéndez Pelayo, en una de sus sentencias más discretas, dice que España ha tenido muchos ejemplares de grandes científicos, pero que no hemos tenido matemáticas. Y dice Ortega: ¿cómo? Si no hemos tenido matemáticas, orgullo de la razón humana, que decía Kant, si como es consecuencia no hemos tenido física, quiere decir que no nos hemos saludado en la cultura moderna. Así que, de nuevo, la cultura es ciencia, ética y estética. Esta tesis no solo me sirve para resumir a Ortega, sino cuando hoy nos planteamos la pregunta en general: ¿qué es una cultura? ¿Qué es la cultura? La posición de Ortega y neokantiana es muy digna de tenerse en cuenta. En 1910 publica Ortega Adán en el paraíso. El hombre empieza diciendo que es un análisis de la pintura de Zuloaga. Dice: ¿qué pasa? ¿Por qué en cuanto nos enfrentamos con un cuadro de Zuloaga nos preguntamos si España es así o no es así? Y dice: bueno, por de pronto, el que solo pinta retratos superficiales, pinta retratos, pero la pintura exige más, y es tener un trasfondo que tenga un mensaje, un espíritu. Bueno, en Adán en el paraíso lo que viene a decir es que ese mensaje es el problema ubicuo de la vida de cada uno. Adán no somos ni tú ni yo, es el hombre como tal. Y el paraíso no es la circunstancia. Es curioso, cito esto porque cuando luego diga yo soy yo y mi circunstancia, lo de Adán en el paraíso, Julián Marías dijo: ya intuitivamente estaba allí la conexión del yo con el mundo. No, lo que viene a decir explícitamente es que Adán no es ningún individuo y el paraíso no es ninguna circunstancia concreta, sino un yo que se abre al mundo. Pues bien,
Lo mismo ocurre con la ética. Dice, vamos a ver, la ciencia se afana por descubrir ese ser inagotable que constituye la vitalidad de cada cosa. Pero, ¿y este cuerpo concreto? ¿Qué es? ¿Qué es esta piedra venerable del Guadarrama? Las cosas son casos para la ciencia. Lo mismo ocurre con la ética. Las ciencias morales describen la tristeza en general, pero la tristeza concreta solo la describiría la obra de arte. Entonces, el tema ideal de la pintura es el hombre en la naturaleza, no este hombre histórico, no este tipo racional, sino un tipo racional, por ejemplo, y que no se rebaja a solamente la razón, sino que vamos, no se reduce, dice, a una expresión de tipo nacional como el cuadro de Zuloaga, sino que representa un tipo universal. Y en paralelo a esto escribe, por ejemplo, la Gioconda. ¿Y qué es la Gioconda? Dice Nuestra Señora del Descontento. No es ninguna persona que de hecho haya existido, es un símbolo de lo que es la expresión, la tristeza humana, Nuestra Señora del Descontento. He apuntado esto precisamente de lo universal frente a lo particular, porque esto, dice Marías, dijo que intuitivamente, no formalmente, aquí estaba ya lo de yo soy y mi circunstancia. Yo personalmente creo que no, sino lo contrario. Con esto, en 1913 hay un artículo fundamental de Ortega. Es decir, en 1910 gana la cátedra, pero curiosamente, en vez de comenzar a enseñar metafísica, palabra que por entonces era para él vitanda, pues la metafísica era un resto de mitología medieval para Hermann Cohen, y medieval era otra de las palabras como romántico que repugnaban a la tesis y al pensamiento de Ortega. Pues bien, en 1911 pasa el año entero en Marburgo, quiere decir que había ido a alimentarse más de la doctrina de Cohen, y pasa un año entero. Ahí es cuando existe al Congreso Internacional de Filosofía de Bolonia, y escribe sobre el gran il più forte Zuloaga, un artículo que se publicó allí en italiano, y escribe el più forte Zuloaga. Pues bien, resulta que ese año es cuando aparece por primera vez la revista Logos, y Logos es una revista en la cual se publica algún artículo de Nator, pero la dirige Georg Melis, y ahí se publican, en el primer número hay dos artículos fundamentales: El sentido y la tragedia de la cultura, de Georg Simmel, y el gran artículo de Husserl, La filosofía como ciencia rigurosa, 1911, Logos. Pues bien, Ortega fue a Marburg, yo creo, neokantiano, y volvió apóstata del neocantismo. Y entonces, en 1913, escribe el famoso artículo que estuvo sin publicar muchos años, sensación, construcción, intuición. Sensación era lo de Mach y Avenarius, construcción era el sistema de Cohen, pero allá había una tercera fuerza, un tercer mensaje, el de Husserl. Si no tienes objetos de intuición, ¿cómo los vas a ordenar o construir en sistema? Y entonces Ortega realmente ahí tiene una apología de Husserl que luego se refleja también en 1914 en
magnífico ensayo filosófico, El concepto de sensación, donde incluso hace una descripción de la fenomenología. Pues bien, en este camino surgen Meditaciones del Quijote de 1914. Y aquí tengo resúmenes. Intención. Al lado de gloriosos asuntos, se habla muy frecuentemente en estas meditaciones de las cosas más nimias. Se atiende a detalles del paisaje español, del modo de conversar de los labriegos, del giro de las danzas y cantos populares, de los colores y estilos en el traje y en los utensilios, etc. Tanto en este ensayo sobre Baroja, ese ensayo no está ahí, porque luego se publica en 1917, y un primer esbozo del ensayo sobre Baroja es de 1909 y solo se publicó luego en el volumen 12 de obras completas. Como en lo que dedica a Goethe y Lope de Vega y Larra, todo esto no está en el actual libro de Meditaciones del Quijote, y aún en algunas de estas meditaciones del Quijote, acaso parezca al lector que se habla poco del tema concreto a que se refieren. El título actual solo contiene un prólogo titulado Lector, una meditación preliminar y la meditación primera titulada Breve Tratado de la Novela. Sobre el Quijote solo hay una promesa en el esquema original: el accionismo de Cervantes, y sobre el modo de conversar de los labriegos dice en otro lugar que el libro fue inspirado por el estilo castizo de los españoles, el tópico reflejado por Cervantes en los refranes de Sancho o por Galdós en los refranes del tío Licurgo en su novela Doña Perfecta. La meditación preliminar no tiene título, sino que tiene 15 secciones con sendos subtítulos. Luego veremos. El prólogo, Lector, es muy complejo porque toca brevemente bastantes temas sin desarrollarlos con la extensión apropiada. Ortega empieza llamándose a sí mismo un profesor de filosofía in partibus infidelium. Y así se llamaba a los obispos que tenían una diócesis que estaba en un país de tipo musulmán o inaccesible. Eso era un obispo in partibus infidelium, es decir, en zona de infieles. Pues bien, así se sentía Ortega como profesor de filosofía en el Madrid de 1914. La intención es la comprensión, unos ensayos de amor intelectual, y su actitud es opuesta a la que predomina en España. Yo sospecho que la morada íntima de los españoles fue tomada tiempo hace por el odio que permanece allí artillado, moviendo guerra al mundo. Ahora bien, el odio es un afecto que conduce a la aniquilación de los valores. De esta suerte se ha convertido para el español el universo en una cosa rígida, seca, sórdida y desierta. Frente a eso, él pretende una actitud de abrazo, de potenciar todos los libros que caigan en sus manos, haciendo que den el mayor número posible de reverberaciones, es decir, ver lo posible. Ahora bien, podría parecer que esto conduce a un indiferentismo moral. Dice, espero, y continúa aquí, que al leer esto nadie derivará la consecuencia de serme indiferente el ideal moral. Yo no desdeño la moralidad en beneficio de un frívolo jugar con las ideas, pero en reverencia del ideal moral es preciso que combatamos las moralidades perversas, las utilitarias, y no limpia,
a una moral del vicio utilitario dar un sesgo de rigidez a sus prescripciones. Es falso, es inhumano, es inmoral filiar en la rigidez los rasgos fisonómicos de la bondad. Otro capitulito dentro del lector es erudición y filosofía. En cuanto a la filosofía, es el estudio del ser, fundamento de todos los seres y de los conceptos más universales de la mente, es la ciencia general del amor. Palabra de Ortega. Ahora bien, lo que predominaba en España en 1914, según el pensador, era la erudición. La filosofía es idealmente lo contrario de la noticia, de la erudición. Ocupa pues la erudición el extrarradio de la ciencia. En este momento, lo que él luego refleja en otros escritos es, por ejemplo, Menéndez Pelayo y su escuela, Cotarelo y Mori, Don Manuel Serrano y Sanz, es decir, los verdaderos eruditos, de los cuales dice que en España sea una hueste de almogávares eruditos había tomado los castros de nuestra cultura. Frente a ellos, por ejemplo, y contra Menéndez Pelayo, ensalza la obra El romancero hispánico de Menéndez Pidal, unas conferencias que Menéndez Pidal había dado en Baltimore, en la Universidad de Johns Hopkins, y que publicó entonces, y dice: esto es ciencia europea y no la erudición de los asociados con la revista de archivos, bibliotecas y museos. Ensayo. Estas meditaciones exentas de erudición van empujadas por filosóficos deseos. No son filosofía, que es ciencia, son simplemente unos ensayos, y el ensayo es la ciencia menos la prueba explícita. Esta definición es muy densa, pero es curioso. El ensayo es la ciencia menos la prueba explícita. Hace unas semanas presentábamos aquí el libro de Fernando Rielo, donde habla de la experimentación y la experienciación. Es decir, ¿qué es el ensayo? ¿Qué hace Montaigne? Montaigne empieza en 1588, la primera edición de los ensayos, y dice: no tomes esta obra en serio, son simplemente eso, les essais de ma vie. Yo lo traduzco esto por la frase de Lazarillo de Tormes, sus potencias y adversidades, no es esa la palabra, pero en fin, es decir, son las adversidades y experiencias de mi vida. De hecho, Montaigne no llama a sus ensayos, sino al libro en general, y a cada ensayo lo llama capítulo. Los ensayos de Montaigne, el que pone el ensayo como género literario será más tarde Bacon of Verulam. Pues bien, lo que quiero decir con esto es que todo lo que hacemos nosotros, que no se prueba con una partida, si yo digo eso, Melchor Cano, mi paisano de Pastrana, nació en 1509, pues puedo tener la partida. No está, porque los primeros libros de bautismos de Pastrana empiezan en 1510. Pero, es decir, cuando queremos demostrar el nacimiento de él, tenemos un documento. Y en la ciencia se tienen los experimentos. Pero en esto que estamos haciendo en humanidades no tenemos ninguna prueba. Y lo que yo estoy haciendo es tratar de poner alguna realidad dentro de su visión y que ustedes vean esa realidad. Es decir, no hay círculo hermenéutico, sino triángulo. El que hablamos de humanidades, tratamos de eso, poner delante algo. Por eso dice Heidegger que hablar es escuchar. Porque lo que yo quisiera decir aquí es lo mejor que se pueda decir, es decir,
algo que se me esté dictando, y luego ustedes no me escucharían a mí, solo me escucharían a mí si no me entienden, si yo soy oscuro o desordenado. En cambio, si logro poner realidad delante de ustedes, ustedes ven la realidad, no a mí. Pues bueno, el ensayo es ese tipo de epistemología. Cuando Ortega y Gasset publica La rebelión de las masas, es un tratado de sociología, o El hombre y la gente, el segundo tratado, pero todo le ha pasado por su mente. Es decir, el ensayo no prueba nada, pero y no es subjetivo en el sentido negativo, sino que es una realidad que ha pasado por una mente individual, no se demuestra con documentos ni experimentos, y se presenta para que el que escucha logre ver esa realidad. Pues el ensayo es la ciencia menos la prueba explícita. En humanidades nunca hay prueba explícita, excepto, como digo, en lo más material, en el documento, por ejemplo, el documento que muestra una fecha. Luego, jerarquía y perspectiva, poniendo mucho cuidado en no confundir lo grande y lo pequeño, considero de urgencia que dirijamos también nuestra atención reflexiva a lo que se halla cerca de nuestra persona. Solo interesándonos por las cosas buenas cobrará su rango lo mejor. ¿Qué es un capitán sin soldados? Y aquí una frase fundamental: ¿cuándo nos abriremos a la convicción de que el ser definitivo del mundo no es materia ni es alma, no es cosa alguna determinada, sino una perspectiva? Dios es la perspectiva y la jerarquía. El pecado de Satán fue un error de perspectiva. Esta tesis refleja la jerarquía de los valores de Max Scheler, del libro de 1913, que fue la tesis doctoral. Y, como ven, un profesor de metafísica nos dice que el ser definitivo del mundo no es materia ni es alma, sino una perspectiva. Luego dirá que este término lo considera demasiado intelectual y que será la postura y actitud ante la vida lo que es central para él. Pero lo que es curioso es eso, no es materia ni es alma, y claro, también de aquí una concepción de Dios. Dios es la perspectiva y la jerarquía, y el pecado de Satán fue un error de perspectiva porque se quiso hacer Dios y no se puso en el rango que le correspondía, es decir, perdió el sentido de la jerarquía de los valores. Yo soy hoy mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo yo. Esta se supone que luego será la sentencia fundamental del pensamiento de Ortega. Ahora, ¿qué significa aquí la circunstancia? Sigo leyendo. Preparados los ojos en el mapa mundi, conviene que los volvamos al Guadarrama. Hay también un logos del Manzanares, esta humildísima ribera, esta líquida ironía que lame los muros de nuestra urbe, lleva sin duda entre sus pocas gotas de agua algunas gotas de espiritualidad. Y la circunstancia, Baroja y Azorín son dos circunstancias nuestras. Este párrafo de nuevo, preparados los ojos en el mapa mundi. Es decir, Ortega, ahora veremos, hace una jerarquía. El mapa mundi es el sistema de filosofía, ya veremos concretamente, la filosofía alemana, la filosofía profunda. Y en cambio, veremos, lo latino es lo superficial, lo de la simple apariencia. Pues bien, la circunstancia aquí significa, por consiguiente, no
el ser en el mundo de Heidegger, lo que significa es bajar de la perspectiva universal que decía, por ejemplo, en Adán en el paraíso, a eso, al Manzanares, es decir, a la circunstancia que tengo delante y a la cual tengo que responder. La tesis de Ortega sobre este punto está reflejada luego en el prólogo para alemanes, es decir, yo estudié en Marburgo, yo estudié con los filósofos más profundos de Alemania, pero en España tenía que dedicarme a seducir, si quería convencer, y a ser el filósofo en la plazuela. Por eso mi obra es fundamentalmente una obra de en los periódicos, dice, de mayor tiro de España. Y entonces, como resultado de esto, de la circunstancia, tengo aquí ya copiados unas frases sobre cultura germánica y cultura latina. Existe una diferencia esencial, es decir, entre la cultura germánica y la latina. Aquella es la cultura de las realidades profundas y esta la cultura de las superficies. En rigor, pues, dos dimensiones distintas de la cultura europea integral, pero no existe entre ambas una diferencia de claridad. Es decir, sin embargo, hay una jerarquía. Y bueno, ¿en qué se diferencia la cultura germánica de la española? En que la cultura germánica es la cultura del concepto, de lo profundo, del bosque que no se ve mientras con los ojos solo vemos los árboles. Conclusiones de Meditaciones del Quijote. Se trata de una actitud personal del crítico literario o crítico de la cultura como actitud de comprensión. Segundo, el trasfondo filosófico es la fenomenología de Husserl y Scheler, filosofía como amor, perspectivismo y valores. Tercero, razón y vida. La filosofía de la vida como biología y la existencia. Pero Ortega no usa la palabra existencia prácticamente, todo aquí es vida y todavía se acentuará más, como veremos en los textos siguientes. Y cultura española frente a cultura germánica, es decir, profundidad y ciencia frente a impresionismo. 1916, razón vital. Aquí voy a leer el texto esencial, a ver qué es la razón vital cuando propone el concepto. 1916. Leo: ninguna proposición de las ciencias de realidad, por ejemplo las ciencias físicas, puede influir lo más mínimo en las ciencias fenomenológicas o puramente descriptivas, como son la lógica, la ontología, la matemática, y como son otras ciencias poco conocidas y aún otras todavía por crear que tienen que ver con la óptica física o fisiológica que habla de esos mismos que tienen, por ejemplo, dice, la ciencia de los colores, la geometría de los colores, que no tiene nada que ver con la óptica física o fisiológica que habla de estos mismos colores que vemos, tal y como los vemos, no obstante, habla de ellos en forma de leyes no menos estrictas y evidentes que las matemáticas. Estas ciencias de los colores, Husserl había hablado el año 13, y el concepto de sensación de Hoffmann lo mismo, y Max Scheler dice, cuando yo veo un color, a mí el que los físicos digan que es una cierta magnitud de onda medible por un instrumento, no me dice nada. Yo veo el color rojo y el color amarillo como realidades, y son colores, no magnitudes de onda. Ahora viene lo que dice, tal es entre las ciencias nada conocidas la que yo llamo sistema de la razón vital,
cuyo problema, algo difícil de exponer, no ha sido que yo sepa descubierto hasta ahora. Se entiende descubierto formalmente. Gérmenes oscuros y trazos de él han andado y andan rodando por otras ciencias y formando esa zona pelúcida del conocimiento que lleva el nombre de Weltanschauung, o idea del mundo, y en forma aún más pobre y más absurda en el llamado pragmatismo. Aquí acuña en las conferencias sobre el sistema de psicología del año 16, acuña el concepto de razón vital en la conferencia 12. Pues bien, razón vital, es decir, repito, cuyo problema algo difícil de exponer. En realidad yo creo que lo que llama razón vital aquí es esa dimensión de atención a nuestra circunstancia y al Manzanares que decía en Meditaciones del Quijote. Esto es lo que, por eso dice, lo compara con lo que se llamaba la Weltanschauung, que era un tipo de conocimiento poco preciso, pero visión general del mundo, y en el pragmatismo. Ahora bien, esa idea de razón vital, ese concepto, toma un sentido cada vez más biologista entre los años 20 y el año 27. En 1920 publica Ortega El Quijote en la escuela y sostiene que el Quijote no debe ser leído en la escuela porque los niños necesitan estímulos de vitalidad, mitos, más que incluso verdades, sobre todo, y menos, como luego dirá Maeztu, la historia de un viejo siempre apaleado y siempre caído. Así que El Quijote para Ortega es una obra de decadencia. España invertebrada, 1921. Dice que España formó parte del Imperio Romano junto con la Galia y Germania, y que lo que nos distingue de los franceses es las tribus germánicas que invadieron Francia, o sea, la Galia o Hispania. La Galia fue invadida por los francos y la España por los visigodos. El carácter vertical de las estructuras nacionales europeas me parece ser el rasgo típico de la biología histórica. Noten ustedes este término, biología histórica. La diferencia entre Francia y España se deriva de la diferente calidad de los pueblos germánicos que invadieron ambos territorios. Va de Francia a España lo que va del franco al visigodo. El visigodo era el pueblo más viejo de Germania, por lo mismo era el pueblo más civilizado, esto es, más reformado, deformado y anquilosado. Y de ahí viene nuestra España invertebrada. Nos faltó feudalismo, pero eso no es una gloria, dice Ortega, porque nos han faltado individuos señeros que afirmen su libertad. Esto se refleja también en el ensayo del año 25, Ideas de los castillos. El tema de nuestro tiempo, 1923, ahí culmina ese biologismo. La razón pura no puede suplantar la vida. Es solo una breve isla flotando sobre el mar de la vitalidad primaria. La razón es solo una forma y función de la vida. Y así sigue, no voy a leer más, pero en el tema de nuestro tiempo, eso, hay una idea de vida y de espontaneidad. La idea de espontaneidad es equívoca, hay por lo menos 3 sentidos a la palabra espontáneo, pero la idea de vida es realmente una idea totalmente tan biologista que Unamuno le corrigió. Dice, va usted por muy mal camino. Unamuno corrigió esa idea de la razón. Esta época, este periodo culmina y termina con el ensayo Mirabeau o el político. Yo de hecho había traído aquí el volumen 3 de las obras, donde se puede leer
los ensayos biologistas, pero perdón, ya no lo voy a hacer, ya no lo voy a leer. Ahora, en 1927, ¿qué ocurrió? Sencillamente se publica Ser y Tiempo de Heidegger. En 1929, en el curso extrauniversitario que es filosofía, ya cita Heidegger y dice que en la idea de vida toma él la prioridad cronológica. Y en 1932 está esa famosa nota en Goethe desde dentro, donde dice: no podría yo decir cuál es la proximidad entre la filosofía de Heidegger y la que ha inspirado siempre mis escritos, entre otras cosas porque mis pensamientos no están adecuadamente desarrollados en forma impresa. Esta es la dificultad. Si no estaban expresados en forma impresa, pues sencillamente no se podía decir que había anticipado a Heidegger. El hecho luego dice, muchas de las ideas de Heidegger están ya expresadas con 13 años de anticipación en Meditaciones del Quijote, y dice, la vida como enfrente del yo y la circunstancia. Ya hemos visto, esto tiene poco que ver con la estructura, ser en el mundo. El Dasein, la persona humana es ser en el mundo, es decir, nos encontramos viviendo en una estructura de sentido, y eso es lo que significa mundo para Heidegger, no la circunstancia del campo de Ortígola o de la Sierra de Guadarrama. Dice, por ejemplo, que es hasta la idea de verdad como aletheia. Ortega dice en Meditaciones del Quijote que la verdad es una revelación, una apocalipsis, una revelación, pero eso no tiene nada que ver. El que ahora, por ejemplo, alguien de ustedes o yo diga, ahora caigo en esto, esa revelación no tiene nada que ver con la aletheia de Heidegger, que es la presencia del ser, la estructura de mi yo, yo con la Befindlichkeit, con el encontrarse a sí mismo, que en definitiva traduciría el viejo concepto de sensibilidad, el entender que es curioso, siempre que Heidegger habla de la sensibilidad, el encontrarse alude al pasado, y en cambio el entendimiento es el que nos abre la idea de posibilidad. Todo esto, bien, no sé si Ortega lo diría en sus clases, pero él mismo reconoce que no está en su obra impresa. Y ya con esto voy a reflejar con una idea elemental lo que nos dice José Gauss sobre esta situación de Ortega y Heidegger. En 1927 fue Zubiri a Friburgo a estudiar con Heidegger y volvió el 28 convertido en un fervoroso heideggeriano. La situación la describe José Gauss en Confesiones Profesionales con estas palabras: Zubiri acababa de volver de estudiar 2 años en Friburgo con Heidegger. Venía entusiasmado, no solo de Heidegger, sino con Heidegger, que no es precisamente lo mismo, añade Gauss. Mi Zubiri de la fenomenología me lo encontraba hecho un Zubiri del existencialismo. Ya no el pobre Husserl, tan maniático, ni Scheller, tan volandero, tan loco. Este Heidegger, más técnico que Husserl, más profundo aún que Scheller, ontólogo fundamentalmente, este Heidegger era la verdad. Confesiones Profesionales, página 40. Y luego ya tenía aquí un párrafo, 1937, por seguir con Ortega, prólogo para franceses. Quizá ahora sea oportuno citar estas palabras en esta España de hoy. Ser de la izquierda es, como ser de la derecha, una de las infinitas maneras que el hombre puede elegir para ser imbécil. Ambas, en efecto, son formas de la hemiplegia moral.
100 años después, Ortega en la cultura española de hoy. Cultura es liberalismo, la redención de las provincias, las autonomías, la razón histórica, la unidad de España y la unidad de Europa. Todo esto son mensajes ya del Ortega que más que en la filosofía se pasa a lo que llamaríamos la sociología. Muchas gracias. Toda su primera etapa de Marburgo, de Nator, de Cohen, hasta Meditaciones del Quijote, es pasar de la ciencia. María Zambrano dice que, y muchos estudiosos, también lo dice Julián María, Meditaciones del Quijote es una obra temprana, pero es una obra madura. A mí lo que me gusta de Meditaciones del Quijote, además de Yo soy yo en mi circunstancia, son sus primeras palabras. Es un canto al amor, sí, y a los jóvenes. Sí, sí. Ya que está aquí Milagro Laín, y usted ha empleado la palabra abrazo. Pedro Laín emplea el abrazo dialéctico, es decir, tanto Pedro Laín como Ortega tienen conciencia, ya que hablamos de conciencia, de que España siempre está dividida y solo nos vence el amor, porque el comienzo de Meditaciones es un texto a los jóvenes, Sí. que vivan el amor, que olviden el odio, ¿no? Ya no tiene nada de cientificismo Ortega, sino que está hablando de otra manera, ¿no? Sí, efectivamente. Pues bueno, ya que menciona, yo estoy muy agradecido a doña Milagro Laín que venga nada menos que a escucharme. Cuando yo estaba en Múnich, allí había que tener una asignatura o materia principal, en mi caso filosofía, pero como mi modelo era Laín Entralgo, tomé, para ser completo, tomé filología románica y asistí a un curso de un profesor de Filadelfia sobre comedia española, y fue el que me invitó a ir a Filadelfia. Y luego también teología, para ser un medievalista competente, pero mi modelo fue don Pedro Laín Entralgo para abrirme a este tipo de interdisciplinariedad. Y lo he confesado siempre, y como hace muchos años ya, pero había el gran, conocen ustedes, el especialista en Ortega, Nelson Orringer. Nelson Orringer, cuando apareció mi libro, tiró la tesis doctoral al cesto de los papeles y la reescribió con Juan López Morillas en Brown University. Pues bien, Nelson Orringer escribió un libro en inglés sobre don Pedro Laín Entralgo y me dijo: te escuché un día en Salamanca hablar de don Pedro y me fui a su casa, me entregó artículos y libros, y por esa conversación escribió el libro sobre Laín. Muchas gracias.